se la dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa y le dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí he dado ¿cuánto a tu hermano? 1000 monedas de plata. Mira que eres para ti como un velo ante los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Y noten el versículo 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó aquí. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Y tuvieron qué? ¿Por qué? Dice el versículo 18. Había cerrado completamente ¿qué? De toda la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Error tras error, tras error, tras error, haciendo daño, daño, daño y daño. Un hombre que le creyó a Dios, salió de su tierra y dejó su familia, pero ahora anda problemado, pensando en él. No piensa en nadie más, sino que piensa en él. Hermanos queridos, él estaba tratando de resguardar su vida sin confiar en Dios. Y están creando muchos problemas aquí. Así es de que, mis amados hermanos, la promesa de Dios se cumple de todas maneras. ¿Saben por qué Dios nunca dejó a Abraham, hermanos, aún con lo mentiroso y con lo problemático que era? ¿Saben por qué no lo dejó? Porque había una promesa. Yo te bendeciré, le dijo. Tú serás padre de naciones. Dios, hermanos, no se olvida de su promesa. Aunque nosotros los seres humanos, hermanos, digamos cosas que no debemos y hacemos cosas que no debemos, Dios sigue cumpliendo su promesa. Si el Señor, hermano, le dice a usted que la ama o lo ama, no importa cómo sea usted, Dios está ahí todavía llamándolo. Yo no sé hace cuánto tiempo lo están llamando a usted y usted dice: sí, yo amo a Dios, sí, yo tengo fe en Él, pero no hace y no confía en Él. Aquí tenemos a un hombre que le llaman el padre de la fe. ¿Él tenía fe? Sí tenía fe. Pero era una fe que iba creciendo. Yo le pregunto a usted: ¿Abraham llegó a ser el mismo después de todos los errores que cometió? No. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que Dios pretende con todo esto cuando no nos deja? A veces nosotros decimos: ¿por qué razón está fulano de tal dentro de la iglesia? Ay, Dios, si vas a la iglesia, va a agarrar fuego a la iglesia juntamente con vos y vas a quemar a un montón, le dicen algunos. Yo le pregunto a usted, hermano, yo le pregunto a usted, mi querido amigo, mi querido hermano que nos visita, yo le pregunto a usted: ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos derecho a decirle a otro que se va a perder? ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Miren la pregunta que voy a hacer. Miren la pregunta que voy a hacer. ¿Usted ama a Dios? ¿Sí lo ama? ¿Usted ha escuchado de él? ¿Nunca cometió un error? Pero ama a Dios. ¿Y usted, hermanita? ¿Ama a Dios? ¿Sí? ¿Está dispuesta a hacer lo que Dios le pide? ¿Sí? ¿Todos los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí no amamos a Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí no creemos en Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí sí creemos en Dios? Amén. ¿Amén? Todos nosotros. Y todos nosotros somos tan santos que no cometemos ningún pecado. ¿O si cometemos pecados? Pero amamos a Dios. Yo le pregunto: ¿Pedro amaba a Jesús? ¿Lo amaba? La gente dice: no, Pedro no lo amaba. Lo amaba, hermano. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? ¿Lo negó? Lo negó. Él, cuando hablaba, hermanos, él hablaba con convicción. Pero al final, Pedro, hermanos, hizo pasar vergüenzas al Señor Jesucristo. Yo le pregunto: ¿Judas amaba a Jesús? Lo amaba y lo pero en su momento lo amaba. Lo amaba. Sí, lo amaba. Pero Judas, hermanos, no se dejó transformar. Yo quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 21, o leámoslo ahí.
versículo del 1 al 3 dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo. ¿A quién se lo dio? A Abraham, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. ¿Qué estaba pasando con Abraham, hermanos? ¿Era tonto? Abraham no razonaba. ¿Qué pasaba con él? Un hombre de fe. ¿A ustedes no les ha pasado que de repente, como dijo Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero ese resulto haciendo? Yo soy miserable, decía el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Abraham no se podía pensar en los grandes errores que él estaba cometiendo y las grandes tragedias que dejaba donde pasaba? ¿Ustedes creen que Abraham se arrepentía? Creo que eso seguro se arrepentía. Y lo volvía a hacer. Y lo volvía a hacer. Como nosotros, hermanos. Nos arrepentimos de las cosas que hacemos y muchas veces las volvemos a hacer. Pero Dios no nos deja, ¿verdad? Dios nos ama. Dios nos ama demasiado, hermanos. Hay personas, hermanos, que se sienten sin valor. Hay personas, hermanos, que sienten que son muy malas. Hay personas que se sienten tontos. Hay personas, hermanos, que se sienten haraganes. A veces así nos sentimos nosotros como Abraham. Y pensamos que no somos merecedores de la misericordia de Dios. Pero la historia de Abraham, hermanos, a nosotros nos enseña que Dios no espera perfección de nosotros cuando nos llama. Cada uno de nosotros, hermanos, no calificamos para el reino de Dios. Él no espera que nosotros vayamos perfectos a sus pies. Hay algunas personas que dicen, es que lo que pasa es que todavía necesito arreglar esto, todavía necesito dejar de fumar, todavía necesito dejar las drogas, todavía necesito dejar de ser infiel, todavía necesito dejar de hacer esto, lo otro, y así sucesivamente, antes de llegar al Señor. El Señor no le está pidiendo a ustedes, solamente le está diciendo, sí. Él va a arreglar ese problema suyo en el camino. Lo va a arreglar. Si usted y yo le damos oportunidad para hacerlo. ¿Necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios? No. Ahí tenemos el caso de aquí. Abraham. Ahí lo tienes. Yo le pregunto, hermano, ¿sabía Dios quién era Abraham? Claro. ¿Sabe Dios quiénes somos nosotros? ¿Sabe los pecados que hemos cometido? Y aún así nos llama. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? ¿Que Dios nos condene o que Dios nos salve? Nos salve. La perfección, hermanos, no es un asunto de un día ni de 2 días. La perfección, hermanos, es un asunto de todo el tiempo de nuestra vida. Porque Dios, hermanos, sabe que nosotros podemos llegar a ser en sus manos algo perfecto. Pero eso es a medida que el tiempo está pasando. Por eso hay que buscar a quién. Hay que buscar a Dios. No necesitamos ser perfectos para podernos acercar a Dios. No, la vida cristiana es como subir una montaña, pero usted decide si la quiere subir o no. Abraham comenzó un camino, hermanos, y él decidió si quería seguir o no. Y Abraham, hermanos, aun cuando tuvo tantas caídas, Abraham se levantaba y seguía adelante. ¿Se arrepentía? Claro que se arrepentía. ¿Amaba a Dios? Sí. ¿Y se daba cuenta que era imperfecto? Sí. En base a eso, hermanos, Abraham se convirtió en el padre de la fe y en el amigo de Dios. Hay que seguir adelante, hay que confiar en Dios, hay que depender de Dios, hermanos. Y les voy a dar a leer
a ustedes esa ilustración. Un día un joven observaba a un anciano tejedor que trabajaba en un telar. Lo estaba observando. Desde el lado donde estaba el joven, hermanos, él miraba solamente un tapiz que lo veía lleno de nudos, y estaba muy feo todo esto. Hilos enredados y colores que no parecían tener sentido. En una ocasión, el muchacho curioso le preguntó a aquel anciano tejedor y le dijo: ¿por qué usted deja tantos errores? ¿Por qué usted deja tantos errores y todo se ve desordenado desde aquí donde yo lo estoy viendo? Y el tejedor, con una sonrisa, le dijo: quítate de ahí, te vienes para acá. Y del otro lado, donde lo llamó el tejedor, hermanos, se miraba una figura hermosísima. Del lado donde lo estaba viendo el joven, hermanos, había nudos y se veía todo desordenado. Y el anciano le dijo: esos nudos y esos hilos que ves allá todos desordenados son los que me sirven a mí para ordenar todo de este lado. Dios no había terminado su historia con Abraham. El Señor estaba tejiendo la vida de Abraham en base a los errores que Abraham estaba cometiendo. Las mentiras que dio, todas esas cosas, hermanos, Dios las estaba utilizando para que Abraham reconociera que necesitaba depender de Dios. El Señor nunca lo abandonó. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice ahí en Proverbios 24:16, que dice: porque 7 veces cae justo, pero 7 veces, ¿qué dice? Vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. El pecado no está en caer, el pecado está en quedarte tirado. Dios te da la oportunidad para que te levantes y Él te dice: sigue adelante. Él te dice: no eres perfecto, yo lo entiendo, pero sigue adelante. Estás aprendiendo en el camino de la santidad. Nosotros somos como niños, hermanos. Ninguno de nosotros puede hacer las cosas sin Dios. Y el Señor no nos abandona. Nos dice a nosotros: vas a llegar a ser grande, pero depende de mí. Yo te voy a dar esa grandeza. Yo voy a hacer de ti una persona grande, si tú dependes de mí. Mi amado hermano, yo tengo 39 años de caminar en los caminos del Señor. Y cada día me doy cuenta que me falta todavía. Dios me ama. Y Él me va cambiando poco a poco. En esto, mi amado hermano, lo que yo quiero decirle es: no tengan miedo de seguir al Señor. No diga: yo todavía tengo estos problemas, yo no puedo seguirte. Yo todavía tengo esto y esto, por lo tanto, yo no puedo ir a la iglesia. No tenga pena. Ahí tenemos a un hombre que nos ha enseñado la Biblia, que ese hombre estuvo lleno de errores, pero que confía en Dios, siguió adelante, no desistió. Se caía, pero se levantaba. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Te caíste? Levántate. Él no nos reclama absolutamente nada. Mire, si usted ya probó de todo y lo único que ha hecho es cometer más errores, deje que Dios controle su vida. Deje que Dios haga la obra que tiene que hacer en su vida. No crea usted que todos los hombres de Dios que menciona la Biblia, los padres de la fe, no crea usted que comenzaron siendo padres de la fe. Ellos comenzaron con un montón de errores y Dios los fue transformando poco a poco. Todos los discípulos que Jesús tuvo, todos esos discípulos, hermanos, eran discípulos llenos de errores, pero el Señor los fue transformando en la medida
esta noche que quisiera darle la oportunidad a Cristo para que trabaje en su vida? ¿Ya usted se dio cuenta de lo que hemos vivido? ¿Habrá alguien aquí que quisiera decir al Señor, yo estoy lleno de errores, Señor, pero yo te amo a ti? Yo no puedo cambiar. Te pido que tú me ayudes. Yo quiero vivir contigo por la eternidad, Señor. Yo no puedo solo. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera decirle, Señor, dame la oportunidad de alcanzar la perfección? ¿Hay alguien? Póngase en pie. Si su deseo es que oremos por usted, para que Dios trabaje en su vida. ¿Hay alguien? Muy bien. Todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos de Dios. Todos. Todos necesitamos saber que nunca vamos a llegar a ser perfectos sin la ayuda de Él. Pero también es cierto que necesitamos saber que Él no nos va a abandonar. En la medida que nosotros vamos reconociendo que necesitamos depender de Él. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde a cada uno. Tiene deseo de nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios por este lindo mensaje de esta noche? Amén. Amén. En realidad, lindo mensaje, hermanos, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar que aún nos falta mucho, como decía hermano Joel, pero no estamos solos. ¿Y saben qué fue lo que pienso yo hizo la diferencia en los discípulos de Jesús? Que ellos quisieron. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros queramos. Cometemos errores, claro, pero tenemos que querer ese cambio. Tenemos que querer seguir a la par de Él. Así es, hermanos, recordemos que el cielo nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Queremos nuevamente hacerles, hermanos, la invitación para que el día de mañana ustedes puedan asistir a las 7 de la noche, empezando con un lindo servicio de canto y, por supuesto, otro tema especial que Cristo Jesús desea que usted lleve en su corazón. Y sabes una cosa, Blanca, me llama mucho la atención esta noche, que podría decir que casi todos los invitados son jóvenes. Son jóvenes. Y esta noche, hermanos jóvenes, yo quiero decirles, yo cuánto no hubiera querido conocer a la edad que ustedes están viniendo esta noche acá. El Señor es maravilloso. Muchas veces de jóvenes a mí me pasaba. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros del colegio? Que me estén mirando llegar a una iglesia con una Biblia. Hermanos, ustedes están en la edad perfecta, de verdad, para encontrarse con Cristo Jesús. Así es. Recordemos entonces, hermanos, que el cielo nos está esperando. Amén.